Vale, vamos a hablar de una de las historias más famosas del mundo, ¿no? Romeo y Julieta, de Shakespeare. Es una de esas tragedias que todo el mundo cree que conoce de principio a fin, la historia de amor por excelencia. Pero, ¿y si el texto que ha llegado a nuestras manos no fuera, digamos, el original al 100%? Ahí es donde se pone interesante la cosa. ¡Buah! Estos versos son inconfundibles. ¿A que sí? Son el pistoletazo de salida. Desde el primer momento, Shakespeare ya nos está diciendo, preparaos, que se viene drama. Es un punto de partida que a todo el mundo le suena. Es como volver a un lugar conocido. Y aquí va la pregunta del millón, la que lo cambia todo. ¿Leemos las palabras exactas de Shakespeare? Porque, a ver, damos por hecho que sí, ¿verdad? Pues esta idea, tan simple, en realidad pone patas arriba mucho de lo que creemos saber sobre sus obras. Bueno, pues aquí es donde la cosa se complica. Hoy en día, una autora o autor escribe un libro, lo revisa, da el visto bueno y esa es la versión final. Punto. Con Shakespeare, la cosa no funcionaba así. No tenemos un manuscrito original firmado por William Shakespeare al que acudir. No existe tal cosa. Y este es el meollo de la cuestión. La Folger Shakespeare Library, que es una autoridad en esto, lo deja muy claro. El no tener un texto final único ha generado, debates académicos que duran siglos. Y no hablamos de obras menores, ¿no? Hablamos de pesos pesados como Hamlet, El Rey Lear y, cómo no, nuestro Romeo y Julieta. Hay varias versiones antiguas de ellas, y no son iguales. A ver, para que nos hagamos una idea, las obras se publicaban principalmente de dos maneras. Por un lado estaban los cuartos. Pensemos en ellos como, no sé, libritos de bolsillo de una sola obra. Y luego, años después de la muerte de Shakespeare, sus amigos juntaron casi todo en un librazo enorme llamado El Primer Folio. Un intento heroico de que su trabajo no se perdiera. El problema, que si coges el cuarto de una obra y el folio de la misma obra, a veces no dicen lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que entra en juego la figura del editor. Si hay 2 o 3 versiones distintas de la misma escena, hay que elegir. El editor de turno tiene que decidir, ¿me quedo con esta palabra del cuarto o con esta otra del folio? ¿Este verso lo incluyo o lo quito? Y claro, durante 400 años cada editor ha tomado sus propias decisiones. Y muchas veces esas decisiones estaban, digamos, influenciadas por la moral de su propia época. Mirad, para que se vea claro, vamos a salir un momento de Verona y a viajar a la tempestad. Hay una escena donde Miranda, la joven protagonista, le suelta una bronca tremenda a Calibán. Es un discurso muy duro, lleno de rabia, muy potente. Pero lo que parece una simple línea de diálogo tiene una historia detrás que es increíble. Pues agarraos. Durante más de 100 años, más de un siglo, los editores decidieron que esa frase no la decía Miranda. Se la quitaron a ella y se la dieron a su padre, a Próspero. Así, sin más. En un montón de ediciones que se leyeron durante generaciones, la que hablaba era la figura de autoridad masculina. Y eso no es un cambio pequeño, ¿eh? Es que cambia por completo la percepción del personaje de Miranda. La pregunta es obvia. ¿Por qué? ¿Por qué hacer un cambio tan bestia? Pues la respuesta nos da una lección de historia social. Sencillamente, los editores de los siglos XVIII y XIX pensaron que esas palabras tan duras, esa furia, eran poco apropiadas para una señorita. Indecente, llegaron a decir. Así que la solución fue fácil. Esto no lo puede decir una chica, que lo diga su padre. Y punto. Vale, todo esto está muy bien, pero ¿cómo se soluciona? ¿Cómo se puede saber hoy en día cuándo estamos leyendo a Shakespeare y cuándo la decisión de un editor de hace 200 años? Pues aquí es donde las ediciones modernas como las de la Folger Shakespeare Library han dado un paso de gigante. Su lema es la transparencia total.
La idea es muy inteligente en realidad. En lugar de borrar las huellas, las señalan. Usan distintos tipos de corchetes y paréntesis, pequeños símbolos dentro del texto. El mensaje general es el mismo. Ojo, lo que estás leyendo aquí es una decisión editorial. No estaba exactamente así en las fuentes originales. Es como dejar las notas al margen a la vista de todo el mundo. Y este concepto tiene un nombre: transparencia textual. La idea es muy potente. Se trata de devolverle el control a quien lee. Ya no se trata de presentar un texto limpio y definitivo, que en realidad esconde un montón de decisiones. No, se trata de mostrar la obra con todas sus cicatrices, con toda su historia. Bueno, y después de este desvío por la tempestad, volvemos a Verona, volvemos a Romeo y Julieta, porque todo esto que hemos visto, claro, le aplica de lleno. Esa historia que nos sabemos de memoria, en realidad tiene también una historia oculta, una de ediciones y decisiones que han dado forma a las palabras que nos emocionan hoy. Y es que la historia es un torbellino, una auténtica locura. Pensemos un momento. Todo, absolutamente todo, pasa en 5 días. 5. Se conocen en una fiesta, al día siguiente se casan, ese mismo día Romeo es desterrado y en un par de días más la tragedia final. Es una caída en picado, una avalancha de mala suerte y decisiones impulsivas. Es brutal y por eso nos sigue atrapando. Así que al final, la gran conclusión es esta. La historia de Romeo y Julieta es inmortal, sí. Pero el texto que leemos no es una pieza de museo intocable. Es más bien una construcción, un puzzle montado por generaciones de académicos y editores. Cada edición que tenemos en las manos es el resultado final de cientos de pequeñas y grandes decisiones. Y con esa idea lo dejamos. Quizá la próxima vez que se abra un libro de Shakespeare, sea Romeo y Julieta o cualquier otro, la lectura sea un poco distinta. A lo mejor, además de disfrutar de la historia, surge esa pequeña pregunta: ¿y esto que estoy leyendo, de dónde viene exactamente? ¿Quién decidió que esta palabra era la correcta? Y esa curiosidad en el fondo nos acerca todavía más a la genialidad del bardo.